Dios les bendiga, preciosa iglesia, y a todos los líderes de la iglesia Siloé, y incluyendo a la iglesia en Betania, o la iglesia con el nombre de Betania en Pucallpa. Esta noche o este día o en cualquier hora que puedas ver este mensaje, va dirigido a toda la iglesia. Mayormente le estamos grabando para nuestra congregación, para todos los sectores y, como dije, la iglesia de Dios en Pucallpa también. Dios les bendiga. Vamos a continuar la tercera parte de la enseñanza, el mensaje de Amós. El primer punto les he explicado, el mensaje de Amós era pertinente en su entonces, y también les he explicado por qué hoy también es pertinente. También les he dicho que su mensaje era de juicio, de justicia, de retribución. ¿A dónde estaba apuntado el lugar donde él vendría a predicar y traer ese mensaje que Dios le había puesto en su corazón, en su boca para traerlo? Era en el santuario del rey. Era el santuario más conocido, el santuario de la iniquidad. También les he explicado que el mensaje de Amós era también directamente, cuando hablamos del santuario de iniquidad, es que ahí estaba presente la iniquidad, pero con el nombre de Jeroboam II. Y también les he hablado los pecados ofensivos. Todo pecado es ofensivo a Dios, es cierto. Pero las escandalosas, que se ha vuelto común, bueno, todas esas cosas les he venido ya mencionando. Y también les he hablado en la segunda, o en el segundo tema, en la segunda enseñanza, el Espíritu Santo ausente en muchas congregaciones, como en el tiempo de Jeroboam II, que ellos adoraban a Dios, hacían sus cultos, hacían sacrificios, pero Dios nunca aceptaba y nunca aceptó, y no estaba presente el Espíritu Santo en el sentido de que él haya estado probando o aprobando esos cultos. De todo eso les he hablado. Ahora quiero que me acompañen al capítulo 6 de Amós. Esta es la tercera parte de la enseñanza. El versículo 1 dice: ay de los que viven tranquilos en Sión, y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Ay de los notables de la nación más importante, a quienes acude el pueblo de Israel. En tu versión dice los reposados. Cuando tú le lees ligeramente este versículo, en tu versión que dice los reposados, acá dice los tranquilos. En otra versión de repente va a decir los que se cruzan las manos, o los que se pone en una vida cómoda, holgada, porque todo tiene. Y lo que quiero hacer resaltar es el concepto, la mentalidad de esta gente, por el cual Dios está dirigiéndose a través del profeta cuando habla de los reposados en Sión. Aquí se está refiriéndose Dios al pueblo. Estaba dirigiéndose a Israel y a todos los que están en esta parte de Sión. Vivían, como dice acá, muy reposadamente. Ahora, el pueblo de Dios
en ese entonces, esto es lo que quiero describirte, manejaba un concepto totalmente antagónico y que lo peor, lo más triste y profunda realidad cruda, espantosa y pánico para mí, que ellos tenían un concepto que Dios les estaba aceptando, que Dios les está tolerando. Ese concepto antagónico que reta a Dios, le reta, le contradice, le provoca ira. ¿Y cuáles son esos conceptos? Pero antes de ir a hablar esos conceptos que ellos manejaban, ese pensamiento que manejaban, quiero hacerte o darte un alcance. Hoy en día hay muchos mensajes que le desvían al pueblo de Dios del contexto bíblico exegético. Están predicando lo que no dice la Biblia, o lo que dice le contradice, o como quien diciendo este no está bien, yo creo en esto. Eso está pasando. Le voy a dar un ejemplo. Por ahí hay un predicador, que no voy a mencionar su nombre, por respeto, porque no lo estoy atacando. Lo que estoy contradiciendo es lo que él predica. Tampoco quiero decir que es un hereje, sino le estoy haciendo por no permitir que lo violenten la palabra. ¿Qué dice él? Dice así: lo más importante es obedecer, no tanto hacer un estudio bíblico profundo. Esa es una barbaridad. Mira lo que enseña, que no es tan importante que escudriñes la palabra, que tú no estudies la palabra, como quien diciendo, no es tan exigente de parte de Dios que hagas tu devocional. En otras palabras, te estoy haciendo eso, hacerlo más claro. Porque lo importante es obedecer, pero ¿qué va a obedecer si no le conoce, no conoce la palabra? Y a Dios se le conoce a través de su palabra. Y Jesús dijo enfáticamente escudriñarlo. El profeta también dijo: mi pueblo fue destruido porque ignoró, no le conoció a Dios. Y conocer a Dios es a través de la palabra. Todo eso. Después sale por ahí enseñanzas que no dice la Biblia, que ponen lo que ellos dicen, mas predican filosofías. Otros ya están predicando política, otros están predicando ética, otros están predicando terapias, otros están predicando estrategias para hacerse ricos. Todas estas mentiras, estas enseñanzas antagónicas al pueblo de Dios le va a llevar a tomar otro concepto antagónico contra Dios, contra su palabra. Bueno, del mundano o de cualquier otra religión tradicional se puede esperar eso, pero del mismo pueblo evangélico, de esa comunidad evangélica que no predican lo que dice la Biblia, no predican el contexto bíblico, centro bíblico o centro Cristo, no. Están imponiendo lo que ellos creen o sus experiencias místicas espiritualistas. Eso es lo que ellos están transmitiendo, no la palabra. Yo no puedo transmitir mis experiencias. Experiencias van y vienen, pero la palabra permanece. Ahora, pero vayamos. Cuando dice los que viven tranquilos, están diciendo el tipo de mentalidad, el tipo de concepto que estos supuestos cristianos evangélicos de ese entonces lo tienen. Vamos a ver, por ejemplo, el pensamiento equivocado
en cuanto a las bendiciones de Dios. Tal vez acá voy a hablar algo que va a chocar contra tu lógica. Es decir, tanto tenían bendiciones. De veras que estaban así, hablando en nuestros términos cristianos, religiosos, bendiciones. No, se sentían tan satisfechos de sí mismos en cuanto a lo que ellos tenían. Escúchame, que eso les permitía ni siquiera que la conciencia les acuse en cuanto a la vida pecaminosa que tenía en ese entonces el pueblo. Y eso no ha cambiado hoy en día. O sea, creían, ellos pensaban por su poder económico, por su prosperidad que gozaban. Ellos tenían que todas esas bendiciones, ellos se hallaban en un éxito económico, en un éxito material, en lo que ellos mostraban que la forma de vivir de un hombre de Dios, de un hijo de Dios, de un cristiano es así en abundancia. Eso les llevaba a pensar que nunca les vendría nada malo de parte de Dios, porque ellos creían que vendía de Dios, que eso provenía de Dios, pero de por medio había pecados, transacciones incorrectas, injustas, sobornos, estafas, robo, opresión económica, saqueadores de dinero, hacia mercaderes de los filigreses, de las congregaciones. Entonces, todo eso les llevaba una pomposidad económica que se sentían muy satisfechos, bendecidos, supuestamente, entre comillas, de Dios. Se sentían incluso muy seguros que nunca les vendría juicio porque ellos creían que esto es de Dios, que Dios no tomaba en cuenta la injusticia que hacía. Había inmoralidad, había desprecio a la palabra, había robo, había opresión económica, judicial, había coimas, había transacciones injustas, había inmoralidad sexual, a tal punto que es normal. A ellos se dirigía el mensaje de parte de Dios a través del profeta Amós, porque había adulterio que llegó a su normalidad, había borrachera, y a pesar de todo eso les iba bien. Eso hacía que así conceptúan o pensaban, creían y vivían satisfechos de parte de Dios. A eso la Biblia le llama los reposados, los tranquilos. Ahora, los reposados en Sion señala los evangélicos siendo bendecidos tienen una vida holgada, hablando espiritualmente, no hablando moralmente, hablando espiritualmente, una vida holgada. Hoy en día, millones de cristianos en las congregaciones, siendo bendecidos, tienen una vida holgada. Estoy hablando espiritualmente. Ellos creen que no les vendría juicio, tienen una vida a lo ancho, satisfecho, ya que Dios les estaba bendiciendo, dejaban de hacer lo correcto. Hoy en día es igualito. Gente muy satisfecha de sí misma. Y eso no los permite ni siquiera
servir a Dios o servir en la obra de Dios. Están siendo tan bendecidos que no son conscientes que puede ser ya el rapto o el arrebatamiento. Tienen un estilo de vida, escúchame, un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. Es decir, no hay profundidad espiritual en ellos. Acompáñenme al capítulo 6 de Amós, versículo 4 y versículo 5. Versículo 4 y 5. Mira lo que dice. Dice: ustedes se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellenan en divanes que comen corderos selectos y terneros engordados. Bueno, tú lees ya después. Mira lo que dice. Era la condición delante de Dios de toda esta gente. Este es lo que más condena. El creer que porque tengo mucha bendición, todo me está aceptando Dios. Y no es así, pues. No es así. No me vayas a malentender que estoy en contra de las bendiciones. No. No estoy diciendo eso. Entiéndame esto, hijo de Dios. Pero, ahora, ¿y cuál era la actitud de Dios? ¿Cuál era frente a este tipo de vida de estos cristianos, de estos judíos, de esta comunidad evangélica? La actitud de Dios es que Dios abomina esa clase de bendición. Abomina esa clase de bendición. Hay muchos, incluyendo pastores, que se han hecho de plata ilícitamente. Así como es, ilícitamente. Mira, acompáñame al versículo 8. Amós 6:8. Mira lo que dice. El Señor omnipotente jura por sí mismo, y esto afirma Dios, el Todopoderoso: yo detesto la arrogancia de Jacob, yo aborrezco sus fortalezas. Por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella. Mira lo que dice. O sea, detesta. ¿Por qué? Porque han hecho de las congregaciones en su totalidad mercaderes. O sea, Dios aborrece toda prosperidad de ese tipo, de esa manera. Todo. Escúchame. Dios abomina, aborrece ese tipo de prosperidad que has hecho mercader de tu iglesia o de las iglesias. Hacen y eso, hacen un montón se hacen ricos. Escúchame. Yo no estoy en contra de la bendición de Dios, pero más que bendición, yo prefiero la recompensa que Dios me da. Así como oyes. Así, no dame lujo que esto como todos tienen y otros lo tienen escondidos. Esa era la actitud de Dios. Entonces, que el mensaje de Amós no era un mensaje lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de misericordia en sí. El mensaje era de juicio que traía Amós, y Amós sabía que era una tarea difícil, imposible que le vayan a aplaudir o aceptar, o que le vayan a dar la bienvenida, o que le vayan a dar las llaves de la ciudad, sobre todo donde se hallaba Jeroboam. No. Era el mensaje que le va
que le van a llegar a odiar, despreciar, rechazar. Pastor, ¿es pertinente ahora ese mensaje? Sí, sí, es pertinente. Y es lamentable que muy poco o muy pocos hay, pero sí los habemos. En la faz de la tierra somos una buena cantidad que se está moviéndose. Entonces, ese era el mensaje. El mensaje en el capítulo 7, versículo 11, dice, acompáñame al capítulo 7, versículo 11. Dice así. Dice, vamos a leer desde el 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje al rey. O sea, ¿quién era el rey? Jeroboam. ¿Qué le dijo? Amós está conspirando contra ti en medio, mira, en medio de Israel. País ya no aguanta, el país ya no aguanta tantas palabrerías de Amós, porque anda diciendo, ¿qué andaba diciendo Amós? Que no lo aceptaban, los de la élite no lo aceptan. ¿Quiénes son los que nos van a poder atacar o calumniar o cualquier otra cosa? Los amasías. ¿Y quiénes son esos amasías? Los de los púlpitos conservadores, en el sentido que todo apañan, que todo toleran, que todo pasan por agua tibia y nunca los dice la verdad, pueblo. Y tenemos un pueblo que todo dice amén, amén, amén. No escudriñan la palabra. ¿Y cuál era el mensaje que paraba anunciando a Amós en voz en cuello? Jeroboam morirá a espada. Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Entonces Amasías dijo, ¿qué dijo Amasías? ¿Qué le dijo a Amós? Le largó, lárgate, fuera, vete, lárgate de aquí. No le querían ni ver. No le querían ni siquiera oír. Pero antes de proseguir, escúchame. El mensaje para el sacerdote Amasías no era agradable. Era tan tajante, tan duro, tan directo. En su cara le dijo. Mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 7. Mira lo que dice. Por eso así dice el Señor. Este es para Amasías, antes que llegue Jeroboam, porque Jeroboam va a morir. Dice, tu esposa será ramera en la ciudad. Tus hijos, tus hijas van a caer a espada. Tu tierra será medida y repartida. Y tú mismo morirás en un país pagano. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Qué duro es esta palabra. Pero, ¿qué escuchamos hoy en día? Pastores, predicadores, bonachones, y que vienen a engañar al pueblo. Vienen como pasó en las finales del 2019, entre noviembre y diciembre, profecías que salieron de Brasil, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de América Latina, aquí también del Perú, han salido, han llenado la tierra, que el 2020 será una bendición
que no sabrás dónde poner tus bendiciones. Porque hace mucho tiempo el pueblo ha venido sufriendo eso. ¿Sufriendo qué? No sufre nada. Más bien está reposada. Así. Y Dios ahora abre sus compuertas del cielo para traer, para que rebalse la bendición para entrar al 2020. Y terminando el 2020, ellos mismos venían a decir que el 2021 va a ser mejor. Y ha sido peor. El 2021 para entrar al 2022 igualito. Y la situación no cambia. Aquí en Perú le han profetizado de todo. Y por ahí salen los pastores y predicadores bonachones a decir: Dios es amor, lo que el pueblo, la sociedad, los impíos necesitan amor de Dios. Es cierto, pero ¿qué tipo de amor tiene Dios? No es como tú lo estás pintando o como tú escuchas eso. Porque el verdadero amor, dice, todo lo sufre. Escúchame. ¿Cómo voy a decir a alguien impedernido, es que él es pecador porque le falta el amor de Dios? No, no le falta el amor de Dios. El amor de Dios está en todas partes. Dios está dando su amor, prolonga los tiempos, buscando que se arrepiente, sino que no hay un predicador como el tiempo de Spurgeon que dijo el pecado de frente en la cara de la gente, porque si tú no predicas del pecado, que no hay un infierno, esa gente nunca al menos va a razonar o va a reaccionar para bien o para mal. Entonces, escúchame, toda esta profecía, toda esta palabra era muy dura. Mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 7. Entonces el sacerdote, ¿qué le dijo a Amós? ¿Qué le dijo al profeta? Lárgate, vete de aquí, profeta. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque es el santuario del rey, es el templo del reino, es el santuario de la iniquidad, hermano. La vez pasada les he enseñado, la iniquidad no camina solo, camina en el hombre. Donde hay un depravado, un impío, donde no hay un regenerado, llámase que puede estar metido en los templos y no tiene un corazón regenerado. Esa mujer, ese hombre, la iniquidad está presente. Volvamos al capítulo 5 de Amós. El versículo 21. Mira lo que dice. Aborrezco, detesto, abomino tus cultos, incluyendo tus alabanzas, tus coreografías, tus danzarines. Aborrezco incluso los sacrificios que haces. Yo he visto adúlteros, toda clase de gente que peca, van a ayunar buscando liberación. Dice que no pueden dejar. El ayuno no te va a liberar, disculpa. El que libera es Cristo. Al menos que tú decides arrepentirte y dejar ese pecado. Si no, no. Así que ayuna cuanto tú quieras. Vigila lo que tú quieras. Haga tus vigilias. Pues hay por ahí que dice, las armas poderosas que usamos los cristianos, el ayuno, la oración y la vigilia. Disculpa, la oración sin arrepentimiento verdadero no te sirve. Porque hasta los fariseos oran, ayudan, oran largamente, prolongadamente y oran continuamente. Los fariseos, los escribas eran hombres y mujeres de oración. Bueno, son hombres de oración. ¿Pero eso les ha hecho más santos? No. ¿Les ha hecho más espiritual? Tampoco. ¿Estoy en contra de la oración? No.
la falsa e hipócrita, superficial, egoísta oraciones y ayunos y vigilias que haces. Eso. Pues no tengo mejor arma que hacer podrir el yugo, la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. La palabra. La palabra. ¿Con qué limpia el joven su camino? Con la palabra. Y las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Mientras no haya cabida la palabra en un corazón, ese hombre, esa mujer nunca va a cambiar, ni aunque haga miles y miles de veces de ayuno y vigilia. ¿Quedó claro? Yo aborrezco tus cultos, aborrezco tus noches de oraciones. Pero ¿cómo vas a atacar las oraciones? No estoy atacando, estoy atacando las falsas oraciones que haces. Aborrezco tus sacrificios. Todo lo que hace el necio con los ritos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no me has ofrecido sacrificios legítimas, dice Jehová. Israel no ofrecía sacrificios y ofrendas directamente a Dios. No. Iban al revés, hacían al contrario. Durante los 40 años, más bien adoraban y ofrendaban a otros dioses, menos a Jehová. Mira lo que dice el versículo 25 del capítulo 5. Mira lo que dice. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas? Durante los 40 años en el desierto, ¿me han ofrecido a mí? Sí. A ver, dígame tú. Todo lo que tú haces va dirigido a mí. Cuando en tu casa, en el trabajo, en tu oficina y afuera, eres otra persona, no eres hijo de Dios. Esa es la realidad. Escúchame. ¿Cuánto vale el nivel y la profundidad de tu vida consagrada? A quienes ellos ofrecían sus sacrificios, sus cultos, sus adoraciones, sus ofrendas, todo lo que hace. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A ver, ¿qué dice el versículo 26? Vamos a leer. Dice, ustedes tendrán que cargar con la imagen de Siku, que es Moloch, equivale a Moloch, su rey, y también con la de Queen, o acá dice Kiyun, imagen de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Mira lo que dice. Mira, ¿a quiénes? Ellos lo adoraban, lo veneraban, daban sus ofrendas, sus sacrificios, sus libaciones, sus danzas, sus alabanzas, todo al dios Moloch y Queen. Y a todos esos dioses que representan a los astrales. Astrales. El término astral se prolonga o tiene como contacto con esas prácticas astrales que hacen los hechiceros, satanistas, espiritistas, todas esas layas de las tinieblas. Entonces, mira, dioses que Israel adoraba fueron pues a Moloch, a Queen, las estrellas, se hacían imágenes que representaría a ellos. Escúchame, eso practicaba, ese era el culto, y a Dios lo tenían hasta aquí. Eso es lo que te puedo, no estoy profetizando, no quiere decir que esta es una profecía, yo no me creo profeta, como ese que se ve, ni tampoco apóstol, simplemente un obrero de Dios. Pero sí te digo esto, con los lentes espirituales del Espíritu Santo, a la luz de la palabra,
y viendo lo que se mueve las cabras en la faz de la tierra, y viendo cómo se mueven, escúchame, los de la élite de los púlpitos en la faz de la tierra, y qué cosa se ha metido, sí te puedo decir que se están levantando mucho más en este sentido espiritual a Amós, con el mensaje que Dios le dio a Amós. Y no te quiero garantizar ni tampoco decirte que salen de la Universidad de Harvard o de Cleveland, de grandes universidades bíblicos, teológicos. No salen de allí. Y eso es lo que te puedo decir. Van a salir de donde menos tú esperas o crees. Antes nos han enseñado, basándose en Hechos capítulo 13, que los grandes hombres no van a salir como salieron de la iglesia de Antioquía o del aposento alto. Tal vez en cierta manera es razonable, es verdad. Pero Dios sí está que levanta. Y no van a ser hombres que van a influir como muchos piensan, hombres que van a trastornar. Como si va a parecer contradictorio de los evangélicos. Que el juicio empieza por ahí. Ahora, la otra razón por qué Dios aborrece, abomina, desecha, rechaza aún esas ofrendas. ¿Cuál? De las congregaciones. La otra razón es que ellos no son lo que son y de lo que hacen dentro de un templo, dentro de una congregación. El problema de muchos púlpitos es que se sienten tranquilos, victoriosos, satisfechos, que todos sus congregantes vengan los domingos o los días que tienen sus reuniones, todos los días, su rutina. Pero al menos viene. Como alguien me decía antes, si yo no iba a un culto, ya me sentía un pecador, un descarriado. Y para yo estar tranquilo con mi conciencia y con mi pastor, yo me iba al templo, al culto, aunque en mi casa no hacía mi devocional, aunque en mi casa no tenía mi altar personal, aunque yo no hacía mi devocional, pero ya me conformaba yendo ya a los cultos. ¿Y quién siembra ese espíritu, esa mentira? El púlpito. Si tú me estás escuchando, pastor, pastora, la culpa lo tienes tú. Porque el éxito es que toditos vayan al templo, un culto llenito. Eso no es la victoria. Ni la victoria no está en que yo voy al culto. Es el que en su vida privada, su devocional, su comunión con Dios, que no se deteriore, que vaya creciendo hasta lograr que los filigreses interactúen con el Espíritu Santo, que esa es otra cosa. Entonces, las congregaciones dominaron, escúchame, dominaron al pastor Aarón. Mira, y Aarón les apoyó. Voy a terminar con esto. Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos, el capítulo 7. Acompáñame a ese libro. Interesante. ¿Qué dice Hechos 7? El versículo 40. Dice así. Por lo cual le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberlo pasado.
O sea, hay púlpitos, por no decir hay pastores, pastoras, reverendos, obispos que tienen temor de perder el diezmo, la ofrenda, la primicia y que se vayan y que se desanimen. Tienen temor. Y ellos, ¿qué hacen? Toleran y aguantan y llegan a ser, sin darse cuenta, dominados por la congregación. Y peor cuando alguien diezma más, trae plata. Aunque parezca mentira, en millones de filigreses, en millones de congregaciones que puede haber en la faz de la tierra, determina el dinero, por si acaso. ¿Ok? Ahora, construyeron el becerro y le adoraron. El 41, mira. Entonces hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificio y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Mira, lo adoraron y lo cargaron 40 años. El 42, mira, pero Dios les volvió la espalda y los entregó que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, ellos traían ofrendas, hacían sacrificios, pero no era Dios. Es igual. Tú traes una ofrenda porque te enseñó tu pastor, tu pastora, tu líder, que si tú das, Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Te han engañado, estás engañado y sigues metido en ese cajón que te engañan. Entonces, cargaban el tabernáculo de Moloc. Mira lo que dice el 43. Por lo contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de las estrellas del dios Refán. Ese nombre Refán, pues es equivale al mismo sistema diabólico. En ese tiempo, un dios diabólico. Mira, y a las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, les mandaré al exilio más allá de Babilonia, por no decir al infierno. Escúchame. El rechazo era tajante de Dios. ¿Eso pasa hoy en día, pastor? Sí. Después de estar en bronca entre hermanos, después de estar revolcándose por ahí, después de muchas cosas, así suben al altar. Este culto no sirve. Líder que me estás escuchando, discípulo que me escucha, los hijos de Dios que me escuchan, recibe esta palabra. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Deja la mediocridad y la liviandad. Deja tu religiosidad, acércate a Dios y engrandezca tu amistad estrecha con el Espíritu Santo. Llénate de Él, conságrate entonces y sírvalo. Ven y trastornemos al sistema mundano que ya está dominando a la comunidad evangélica. Repite conmigo esta oración. Querido y amado Padre, gracias por esta palabra. Muchísimas gracias. Yo abro mi corazón para recibirlo y vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Perdóname, límpiame, porque me arrepiento para siempre. Amén y amén. Más adelante.